Amén. Dios sigue hablando a nuestras vidas a través de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Y vamos a encontrar cosas maravillosas en la vida del apóstol Pablo con relación a la entrega que él tenía a la iglesia de Tesalónica. Y Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 2, versículo 17 y versículo 18. Pero nosotros, dice Pablo, hablando de Pablo, Silvano y Timoteo. Como les decía al principio de estos mensajes, Pablo siempre hablaba en plural porque involucraba a otros que eran parte de esta obra de Tesalónica. La obra no la hizo Pablo solo. Pablo necesitó de hombres fieles como Silas, como Timoteo, como Lucas. Y eso es importante, como dije desde el principio, habla de la unidad ministerial, de ese compañerismo ministerial que es necesario, que es importante para sacar adelante la obra de Dios. Habla de la unidad del Espíritu, de la unidad de la fe. Habla de esa armonía ministerial que debe de existir entre el pastor, los líderes y todos aquellos que quieren dar su vida por la obra de Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro, ver su rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí hay dos mensajes que yo quiero en esta oportunidad poder compartir con ustedes. Pablo dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El apóstol Pablo tenía un amor por la obra de Dios. Tenía un amor y tenía un deseo por querer ver el rostro de los hermanos, no solamente de la iglesia de Tesalónica, sino de todas aquellas iglesias que Pablo tuvo la oportunidad de iniciar una obra. No solamente tenía el deseo de ver el rostro de los hermanos de Tesalónica, sino que deseaba ver el rostro de los hermanos de Éfeso, de los hermanos de Corinto, de los hermanos de Macedonia y de todas aquellas iglesias donde Pablo llegaba para abrir una obra. El deseo de Pablo de estar en comunión con el cuerpo de Cristo. El deseo de Pablo era esa alianza ministerial, ese compañerismo ministerial. Y sobre eso quiero enfocarme en el primer aspecto. Qué lamentable es que muchos no desean tener compañerismo con hermanos de la misma iglesia. Ellos se sienten más a gusto teniendo comunión con los impíos, teniendo más comunión con los inconversos. Y está bien cuando nosotros estamos para hacer una bendición para ellos y que tienen necesidad de Dios y quieren escuchar la palabra de Dios para tener la oportunidad de sembrar el evangelio en sus vidas y en sus corazones. Pero no es la regla general. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar, hacer una meditación y pensar cómo se siente mi corazón si en realidad yo quiero tener comunión con los hermanos del cuerpo de Cristo. Es increíble, pero yo me he dado cuenta a raíz de muchos años que hay personas que tienen amistades cerradas, amistades íntimas con personas inconversas. Ellos salen a tomar café con personas inconversas,
con familias inconversas. Sus hijos tienen relaciones de amistad con los hijos de estas personas que son inconversas, que no creen en Dios, que no aman. Tienen años de ser amigos, pero nunca los han llevado a la iglesia, porque estas familias se niegan a ir a la iglesia. No quieren nada con Dios, no quieren nada con el evangelio, pero ellos siguen teniendo amistad. Y lamentablemente es que estos hermanos poco a poco empiezan a sentir la necesidad también de querer estar con estas familias inconversas. Y pierden el deseo, y ese es el punto, pierden el deseo de querer estar en comunión con los hermanos de la iglesia. Y poco a poco van perdiendo esa amistad con el cuerpo de Cristo. Con el cuerpo de Cristo. Empiezan a ponerle defectos. Empiezan a ver lo negativo. Y se animan a decir aún, es que me va bien y tengo mucho mejor relación con aquellos que no van a la iglesia. Sin embargo, vemos aquí en este primer aspecto el deseo de Pablo, que dice: procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. En el corazón de Pablo había un deseo por estar y ver el rostro de aquellos que tenían su misma fe y que tenían un temor de Dios en sus corazones, y que el Espíritu de Dios se movía y había una hermandad y un compañerismo precioso y maravilloso, que cada vez que Pablo tenía comunión con ellos y ellos con Pablo, salían ministrados, porque estaba en medio de ellos el Espíritu de Dios. Por eso David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con aquellos que me decían: mira, vamos a la casa de Dios. Tú eres consciente que muchas veces cuando tú invitas a aquellas amistades mundanas que no quieren nada con Dios, cuando tú los invitas, ellos no se alegran. Es más, quizás hasta te han quedado mal, como me han quedado mal a mí. Uno los invita a la iglesia y ellos por compromiso, está bueno, pase por mí. Y cuando uno los llama, no contestan. Cuando uno los llama, apagan el teléfono. Uno llega y no están, porque no quieren ir a la iglesia. Y si logran ir, van de mala gana. Sin embargo, David dice: yo me alegré con aquellos que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pablo tenía un deseo. Y el primer punto que yo quiero tratar aquí es que haya deseo en nuestro corazón por querer estar con los hermanos de la iglesia. Que haya deseo por querer estar con nuestro pastor. Que haya un deseo por querer estar conviviendo con los líderes. Y que podamos salir con ellos, invitarlos a tomar un café, porque ahí Dios va a ministrarnos y va a hablar a nuestra vida, va a hablar a nuestro corazón. Qué importante es la amistad, la Biblia, con los hijos de Dios. La Biblia dice: si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Sin darte cuenta, tú estás en una enemistad con Dios, porque te has constituido en un enemigo de Dios, porque tienes amistad íntima, cerrada con este mundo. Y poco a poco tu corazón se va enfriando. Tu corazón va a empezar a tener duda de las cosas que hay y se mueven dentro de la iglesia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y cuando nosotros nos reunimos con los hermanos, debiéramos de estar meditando en las cosas de Dios. Habrá un lenguaje idéntico. Nos vamos a identificar con el mismo lenguaje. Nuestro hablar es similar, porque es el hablar del Espíritu. Pero muchas veces queremos compartir dentro de círculos sociales
cosas de Dios y empiezan a burlarse, empiezan a mofarse y los irritas, los enojas, porque ellos no quieren saber nada de Dios, mucho menos de la iglesia, mucho menos de los pastores. Hay una incredulidad tremenda en sus vidas y en sus corazones. Pero el punto es que Pablo tenía un deseo y dice que él procuraba, dice, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Para Pablo no era fácil haber llegado a Tesalónica. Pablo recorría kilómetros. Quizás los hacía en camello, en caballo, en un asno, o lo hacía a pie. ¿Cuál era el medio de transporte que utilizaba el apóstol Pablo y sus líderes para moverse de un lugar a otro? Lo cierto es que había una gran distancia y muchas veces lo hacían bajo el intenso calor en verano, pero también lo hacían bajo el intenso frío en tiempo del invierno, quizás en aquellas grandes nevadas que caían en aquellas tierras. Pero ellos hacían un sacrificio, un esfuerzo, porque amaban el cuerpo de Cristo, porque amaban estar con los hermanos. Y esto es interesante porque vemos que se movía el amor de Dios. Había unidad en el cuerpo. Hoy en día es algo que se está perdiendo. Y quizás en tu corazón se ha perdido. Como dice la Biblia, que muchos tienen por costumbre dejarse de congregar. Y si vamos a la iglesia, solo termina y ya queremos irnos. Hay actividades en la iglesia, no vamos, no participamos. Hay noches de oración y no vamos. Hay ayunos y no vamos. Vigilias y no vamos. ¿Por qué poco a poco ya no queremos seguir caminando con el cuerpo de Cristo? Ya hay una apatía, hay una indiferencia. Pero mi oración es que en nuestro corazón exista el deseo que tenía Pablo. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Que podamos orar para que nunca se nos quite el deseo de querer caminar con el cuerpo de Cristo. Querer caminar con aquella amistad sincera que solo nace del corazón de aquel que tiene a Cristo en su corazón. Poder caminar con gente humilde, que tiene una humildad en su corazón porque han conocido a Dios. Con aquellos que tendrán una palabra para edificarnos y bendecirnos. Para caminar con aquellos que serán una influencia para nuestra vida. Pero miren, ¿quién está detrás de que nosotros nos impidan caminar con el cuerpo de Cristo? Y aquí, ojo, tengamos cuidado, porque puede ser algo espiritual. Miren, el siguiente versículo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El objetivo de Satanás, del enemigo, es que yo no vaya a la iglesia. Él pone estorbos para que yo no sea parte de la unidad de la iglesia. Para que yo no camine con los hermanos de la iglesia. Una y otra vez, dice Pablo, yo he querido ir con ustedes, pero Satanás me ha estorbado. Y Satanás es un estorbo para tu vida espiritual, para congregarte. Somos hermanos, nos amamos, debiéramos de amarnos. Cuando tú vas a la iglesia sales fortalecido, sales animado. Cuando tú vas a la iglesia y eres parte de la iglesia, estás llenando tu espíritu de la presencia de Dios, porque ahí se mueve el Espíritu de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el aceite del Espíritu Santo, que es derramado sobre nuestra vida en esa comunión, en esa relación. Y salimos con un corazón fortalecido. Si ya habían heridas en nuestra vida, en esa relación son sanadas. Nuestro corazón sale saludable. Por eso el enemigo pone estorbo
para que tú no seas parte de esa comunión y de esa intimidad. Él va a querer que tú no seas parte y por eso Él pone estorbos una y otra vez. Por eso el apóstol Pablo decía, y con esto termino, una clave más adelante en 1 Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Por eso es importante que nos mantengamos orando insistentemente, de noche y de día, diciéndole: Señor, cada día provoca en mí el deseo para querer estar con mis hermanos. Que haya en mí un deseo para poder estar en la casa de Dios. David decía una cosa: he demandado yo a Jehová. David oraba y miren lo que David pedía en oración. Una cosa he demandado yo a Jehová, es lo que decía Pablo: que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida yo quiero estar en la casa de Dios, compartiendo con mis hermanos, conviviendo con mis hermanos. Ellos tienen algo que darme a mi espíritu y yo tengo que darle a ellos también de parte de Dios. Hay una hermandad en donde cuando entramos en una necesidad, ahí están los hermanos de la iglesia. Ahí está la cobertura de la iglesia para darnos apoyo. El mundo no te va a dar apoyo, el mundo te va a dar la espalda. El mundo te va a criticar, te va a vituperar. No va a salir nada bueno del mundo para tu vida. Pero de la iglesia sale el río de Dios. Y debería de salir el río de Dios. Debería de salir el amor de Dios. Como en la iglesia de Hechos, que no tenían nada, ninguna necesidad entre ellos, porque fluía el amor de Dios. Es lamentable que muchos salen amargados de la iglesia y que ya no quieren seguir en la iglesia, ya no quieren seguir caminando en comunión con la iglesia, no quieren nada con la iglesia, no quieren nada con los hermanos de la iglesia. Empieza a haber amargura, empieza a haber odio en sus corazones. Que Dios pueda poner en nuestras vidas el deseo que tenía Pablo por querer ver a los hermanos de Tesalónica. Que no permitamos que el diablo estorbe esa relación y esa comunión con nuestros hermanos de la iglesia. Y que juntos podamos crecer en aquel que es el amor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga grandemente sus vidas. Y si tú eres de las personas que ha dejado de congregarse, han encontrado muchos estorbos, es tiempo que oremos y le pidamos a Dios que nos perdone, que nos dé la gracia, que nos dé el deseo para volver a la iglesia y congregarnos y caminar con aquellos que aman a Dios y que temen con un temor reverente a nuestro Señor Jesucristo. Y como cuerpo de Cristo podamos crecer y abundar en amor los unos con los otros y sintamos el apoyo del cuerpo de Cristo. La Biblia dice: es mejor uno que dos, porque si uno cae, el otro lo levanta, el otro lo restaura. Y ese es el trabajo de la iglesia: restaurar, edificar, animar, consolar, restaurar la vida de aquellos que caminan a nuestro lado. Es la comunión de la iglesia, donde fluye el amor verdadero, el amor de Dios, el amor de Dios. Así que Dios les bendiga y que en nosotros cada día esté el deseo de estar con los hermanos de la iglesia. Ese amor sincero que fluye en la iglesia. Quizás tú tienes el deseo de ir a una iglesia. Señor, yo recuerdo que iba a tal iglesia. Concédeme, Señor, ir a esa iglesia. Quiero visitar a los hermanos. Quizás es una iglesia muy lejos, no tienes los recursos. Pero, Señor, quita todo estorbo. Yo quiero visitar esa iglesia. Quiero visitar a esos hermanos. Y vas a ver cómo Dios abre puertas.
Y te va a llevar a que tú ministres. Te va a llevar a visitar esas iglesias. Y con solo visitarlos, saludarlos, vas a sentir la ministración del Espíritu sobre tu vida. Y vas a ministrar también la vida de esos hermanos. Lo importante es mantenernos amando al cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga grandemente sus vidas.